Palabra del Señor. Mis manos todo el tiempo en movimiento no es por el frío, sino por los nervios de, de enseñar. Es lindo siempre sentir nervios, así que si me ven así no es que tenga frío, sino que eh, los nervios siempre están ahí en reverencia al Señor. Así que también agradecemos porque el Señor nos desafía de estas maneras tan preciosas. Y vamos a tener un momento de oración, hermanos, antes de pasar a la lectura.
Vamos a estar leyendo Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 17. Así que vayan abriendo sus Biblias allí. Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 17. Y vamos a seguir con este estudio del libro de Santiago. Vamos a orar para continuar. Nuestro buen Dios, sin duda, Señor, que es un privilegio enorme, Señor. No solamente abrir tus escrituras, no solamente poder juntarnos por este medio a alabar tu nombre, sino, Señor, que tú eres el Santo, tú eres el Omnipotente, el Dios del cielo, del mar, de la tierra, de todo lo que existe, Señor. Y te damos gracias porque tenemos el enorme privilegio de poder acercarnos a ti como hijos, como pueblo, como hermanos, para ser enseñados por tu palabra, para ser enseñados por tu Espíritu, Señor. Necesitamos humildad, Señor, para presentarnos delante de ti y muchas veces nos hace falta esa humildad, Señor. Nos acercamos a ti tan mecánicamente, Señor, que no te damos ni gloria ni honra, ni siquiera compartimos tiempo contigo, Señor. Así que es el pedido de nuestro corazón en esta noche, que tú nos llames, Señor, a la humildad, a abrir nuestros corazones, a abrir nuestros ojos espirituales para recibir de ti, Señor. Trata con nosotros, con cada uno, Señor. Bendice tu palabra en medio de tu pueblo, Señor. Bendice cada lugar donde se ha expuesto tu palabra y se está exponiendo en este momento, Señor. Cada iglesia donde se predica tu palabra, Padre, tú estés bendiciéndola, Señor. Anhelamos, Señor, ser enseñados por ti y anhelamos abrir las escrituras, Señor, para ver las maravillosas cosas que tienes para enseñarnos. Oh Dios, dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos infinitamente, Señor, porque sabemos que no lo merecemos. Pero gracias que tu amor y tu misericordia abundan y sobreabundan, Señor, en nuestras vidas. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces capítulo 4, Santiago, versículos 11 al 17, decíamos. Dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, lo primero que notamos cuando continuamos esta lectura de Santiago, el pastor Felipe había estado ya comenzando con el capítulo 4 hacía 2 domingos, es que aquí Santiago toca un punto quizás muy sensible en lo que son las congregaciones y aún en nuestra propia vida, y es la murmuración, ¿verdad? Y buscando un poco acerca de la murmuración, me gustó una definición que encontré y que no me resultó difícil encontrarla, creo que estaba en Wikipedia, pero me gustó una aclaración que hace, dice: la murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo, también como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Y me gustó que hiciera esa aclaración, ¿no? Una actividad humana, ¿no? Algo que es, que está presente en el mundo, ¿no? Y que se cataloga como algo humano, o sea, algo que no, que hasta el mundo sabe que no tiene tintes espirituales ni nada por el estilo, sino que es algo
una actividad humana, algo que nace de nosotros. Ahora, ¿por qué Santiago lo menciona? ¿Por qué Santiago menciona este tema aquí? Había murmuración en medio de esta congregación, hay murmuración hoy en día en la iglesia, habrá murmuración, es normal, es anormal, este, ¿qué pasa con este tema, no? Y como decía el pastor Felipe cuando comenzaba el capítulo 4 en el comienzo, la codicia, la envidia, el afán, el egoísmo, nuestros propios deseos, nuestros propios deleites, revelan muchas veces nuestra insatisfacción con nuestra vida cristiana y nuestra insatisfacción con Dios. O sea, Pastor Felipe decía que buscábamos satisfacción en lugares que nada tenían que ver con Dios, en otras cosas, en las cosas de este mundo. Este, y esa insatisfacción termina derivando muchas veces en hermanos murmurando de otros hermanos, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos ganar por estas cosas que mencionaba, ¿verdad? El comienzo del capítulo 4, la codicia, la envidia, el afán, ¿verdad? Terminamos derivando en la murmuración. Y debemos entender algo que muchas veces nosotros quizás no tenemos en cuenta o no lo tomamos con la seriedad que merece, y es que la murmuración es pecado. La murmuración es algo que nos aparta de Dios también, y muchas veces no lo tomamos con la seriedad que merece. Y a mí me gustaría que me acompañaran a ver un caso. A uno lo vamos a mencionar en Números capítulo 16, y anteriormente, no tienen que ir allí, yo más o menos se los comento, en Números capítulo 12 sucede también. Ahí está. En Números capítulo 12 encontramos un caso de murmuración. María y Aarón murmuran contra Moisés. Hablan a espaldas de Moisés, y María termina con lepra e incluso detiene a todo el campamento en su caminar, y por 7 días es apartada de la congregación. Y aquí, en el capítulo 16, tenemos este caso, el caso de Coré, que me gustaría que lo viéramos más detenidamente. Vamos a leer los primeros 19 versículos, y dice así. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová:
No mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron en la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y ahí sigue el relato. Vamos a leer por ahí, hasta ahí por ahora. Pero me llamaba la atención, la actitud de Coré y de estos hombres, ¿verdad? Y si nosotros prestábamos atención a lo que estábamos leyendo, había mucho en estos hombres de lo que Santiago estaba hablando en el comienzo del capítulo 4, ¿verdad? Había codicia, había ambición, había insatisfacción, ¿verdad? Ahí en el eh, en el versículo 3, perdón, dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Una clara rebeldía contra la autoridad, de Moisés, contra la autoridad espiritual de Moisés y Aarón. Este, en el versículo 9 de Moisés le dice: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de, de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Insatisfacción, inconformidad, ¿verdad?, con el lugar que Dios les había dado. Después también dice: ¿y qué te hizo acercar a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio, ¿verdad? Y la rebeldía de estos hombres de Coré y de todo su séquito, y la murmuración, caló profundo en el pueblo de Israel y tuvo consecuencias. Un caso de murmuración que empezó rebelándose, ¿verdad?, ahí contra Moisés, contra Aarón, y que uno va leyendo y va haciendo como esta especie de diagnóstico, de autopsia de este caso, y ve todo. Por lo menos lo que me pasaba a mí, que veía mucho de lo que Santiago estaba advirtiéndonos en el comienzo del capítulo, lo veía en estos hombres. Y tuvo consecuencias, claras consecuencias, lo que Coré y su séquito hicieron. En primer lugar, desestabilizó un pueblo entero, eh, Coré. Desestabilizó un pueblo entero. En segundo lugar, son apartados de la congregación. Cuando nosotros seguimos leyendo el relato ahí en los versículos 24 al 27, Dios le dice a Moisés que le diga a la congregación que se aparten de ellos, ¿verdad? Dice, versículo 24: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Versículo 26: y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Versículo 27: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram, de alrededor, ¿verdad? Entonces, desestabilizó un pueblo entero, fueron apartados de la congregación, se rompió la comunión, se rompió el espíritu que debía haber en medio del pueblo, en medio del pueblo de Dios, y también hubo juicio de Dios. Los versículos 31 al 35, si nosotros siguiéramos todo el relato, ahora vamos a ir salteándonos algunas cosas. Dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación.
y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Es decir, que otra consecuencia grave que, que tuvo la rebeldía, la murmuración de Coré fue el juicio de Dios. Pero no solamente eso, sino que dejó vestigios también, dejó como vidrios rotos en el pueblo, ¿verdad? Escuchamos normalmente el dicho popular, ¿verdad? Ese que dice, muerto el perro, se terminó la rabia. Bueno, este no es el caso, porque Dios eh, larga ese juicio contra estos hombres y uno dice, bueno, se terminó el problema. Pero del versículo 41 al 49, más adelante, el pueblo se presenta, ya sin estos hombres, ya muertos estos hombres, se presentan ante Moisés y ante Aarón para acusarlos de la muerte de estos hombres, ¿verdad? Se levantan contra ellos y termina otra vez Dios haciendo juicio y mueren 14.700 personas más, aparte de los que ya habían muerto, ¿verdad? Entonces el pueblo eh, pagó, pagó las consecuencias de algo que ya debería haber terminado, ¿verdad? Pero el pueblo estaba tan afectado por esta murmuración, tan afectado por esta rebeldía, tan de alguna manera influenciado por estos hombres, que aún muertos, la cabeza de esta murmuración, de esta rebeldía, el pueblo se presentó con quejas claras ante, no lo vamos a leer ahora, pero el versículo 41 dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Se juntaron como en una especie de asamblea y después fueron y los encararon, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Santiago hace mención a la murmuración? ¿Por qué Santiago hace mención a la murmuración? Bueno, yo creo que en primer lugar este texto que acabamos de leer ahí en Número nos deja varias cosas prácticas, varias consecuencias que nosotros podemos prever cuando se da un caso de murmuración en nuestras congregaciones, aun cuando nosotros somos víctimas. Es interesante saber que en ese capítulo anterior que les mencionaba con María y Aarón murmurando contra Moisés, ¿verdad? Aarón ahí era parte de la murmuración y después en el capítulo 16 Aarón pasa a ser como víctima en parte de la murmuración que él mismo había participado en capítulos anteriores. Entonces, ¿por qué Santiago menciona esto de la murmuración? Bueno, Santiago quiere advertirnos que, en primer lugar, es pecado murmurar y como tal debe tomarse con la seriedad que merece. Y decíamos al principio, muchas veces la murmuración no es algo que tomemos quizás demasiado en serio, no es algo que en nuestro corazón consideremos con demasiada seriedad o no sabemos discernir en nuestros pensamientos qué cosa de nuestros pensamientos son murmuración, ¿verdad? Y por eso fallamos en tomar con seriedad el asunto. En número dos, que como todo pecado tiene consecuencias, como lo vimos recién, ¿verdad? El pecado de Coré y de su séquito tuvo consecuencias, no solo en su vida inmediata, no solo que en primer lugar fueron apartados de la congregación, o sea, se rompió la comunión con ellos, después fueron víctimas del juicio de Dios, ¿verdad? Sino lo que pasó después también. Ellos ya muertos y el pueblo seguía con el mismo espíritu. Rompe la comunión, deja efectos residuales también. ¿Cuántas congregaciones nosotros, hermanos, conocemos que hasta el día de hoy están pagando platos rotos de cosas que pasaron, podríamos decir, hasta en la prehistoria de la congregación? Iglesias que terminaron divididas porque se comenzó con casos de murmuración, la murmuración se fue apoderando de un corazón del otro, y iglesias que parecían
formidables terminaron divididas, terminaron hasta cerrando sus puertas porque no pudieron lidiar con la murmuración. Y aquellas que sobrevivieron hasta el día de hoy, algunas incluso pueden estar pagando por esos efectos residuales que quedaron, ¿verdad? Y obviamente la murmuración desestabiliza a una congregación. Imagínense el tamaño del pueblo de Israel y cómo se desestabilizó. Pensemos en nuestras congregaciones. Si fue fácil para estos hombres desestabilizar a un pueblo entero, cuánto más en nuestras iglesias locales, ¿verdad? Entonces, algo que debemos entender es dónde comienza la murmuración. ¿Dónde comienza la murmuración? Comienza cuando alguien habla de alguien, comienza cuando opinamos de más, comienza cuando mostramos inconformidad, comienza cuando vamos y tratamos de juntar como nuestro séquito, como Coré, para sentirnos que tenemos la razón y que estamos apoyados. ¿Dónde comienza la murmuración? Bueno, la murmuración es como preguntar la pregunta que se hace el mundo, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Dónde comienza la murmuración? La murmuración comienza en nuestro corazón, ¿verdad? Y el otro día le preguntaba a Stephanie, eh, hablando acerca de este pasaje, qué creía ella que sucedía primero, si sucedía la murmuración o el juzgar, qué era primero. Por eso decía que es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Este, qué creía ella que era primero. Me gustaría que me acompañen a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20, dice así. Pero lo que sale de la boca del corazón, pero lo que sale de la boca, perdón, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Conocemos el contexto, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús cuestionando a sus discípulos, por eso no se lavaban las manos antes de comer. Pero el Señor Jesús termina diciendo eso, por lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. La boca expresa lo que hay en el corazón, y del corazón salen las cosas que contaminan al hombre. Es decir, en el corazón se gestan todo lo que Santiago menciona en el comienzo del capítulo 4. La envidia, perdón, estoy yendo ahí. La envidia, la codicia, el afán, el poner las cosas en este mundo. Y saben, algo que debemos tomar con mucha precaución y que debemos rogar al Señor para que nos ayude a entender, es que la murmuración no es solamente el hablar, no es solamente el manifestarlo. No necesitamos expresarlo para pecar de murmuración. Cuando está en nuestro corazón, cuando ya está gestado ahí dentro, ténganlo por seguros, hermanos, que el Señor ya nos escuchó murmurar. El decirlo después, el expresarlo, el mostrar queja, el hablar mal de alguien, es simplemente la expresión de lo que ya había en el corazón. Y cuando nosotros murmuramos en nuestro corazón, el único que nos escucha es el Señor. Quizás nuestros hermanos no, ¿verdad? Porque no lo expresamos, pero el Señor sí lo escucha. Entonces, cuando nosotros murmuramos en nuestro corazón, Dios ya lo escuchó, Dios lo sabe. Murmuramos y juzgamos al hermano. Dice ahí los versículos 11 y 12. Hermano, no murmuréis. Esto es eh, imperativo. No murmuréis los unos de los otros, ¿verdad? Hablando entre hermanos. El que murmura del hermano
y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es como un- una escalera, ¿verdad? Algo que va subiendo el escalón, como algo que va subiendo la intensidad, podríamos decir también. El que juzga, el que murmura del hermano, perdón, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Murmuramos y juzgamos al hermano, murmuramos y juzgamos a la ley. ¿Cuál es el problema con esto? Que nos hacemos jueces, tomamos un lugar que no nos corresponde, que solo corresponde a Dios y que no damos la talla para ocupar ese lugar. El versículo 12 dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Verdad? Y les voy a pedir que me acompañen a Mateo nuevamente, pero esta vez el capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué difícil es, ¿no? Y qué fácil se nos hace ponernos en ese lugar. Lo que sucede es que cuando nosotros exigimos de los demás algo, nosotros tenemos que asegurarnos que damos la talla, ¿verdad? Si nosotros nos quejamos de que en nuestra congregación no hay amor, debemos asegurarnos de que nosotros en nuestra propia vida estamos experimentando el amor de Dios y también lo estamos expresando. Cuando nosotros murmuramos o nos quejamos de que en nuestra congregación, no sé, los líderes no estudian adecuadamente la palabra, nosotros debemos asegurarnos de que nosotros estamos estudiando eh, bien la palabra de Dios y estamos poniendo ímpetu en aprender y en crecer. Cuando nosotros decimos que eh, o exigimos que hace falta eh, madurar como iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos ocupando tiempo en crecer en la palabra de Dios, en crecer en oración, en crecer en conocimiento de Dios y en que estoy madurando también con el Señor. Y esto es un llamado a la humildad y también a la humillación, ¿verdad? De que delante de Dios somos todos iguales, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos ahí en Santiago y leemos los primeros versículos del capítulo 4, ¿no? Y después vamos a los versículos siguientes y decimos, bueno, estas mismas personas que estaban quejándose quizás de que estos hermanos eran codiciosos, de que estos hermanos eh, estaban corriendo detrás de las cosas de este mundo, debemos guardar nuestro corazón porque muchas veces nosotros podemos terminar igual o peor. Y ahí es donde pisamos el palito, en la murmuración. Cuando hay murmuración, no solo es murmuración hacia la persona, sino hacia Dios. Y por eso se vuelve pecado. Si yo estoy inconforme con lo que Dios le da a él o a ella, y con el lugar que me da a mí, o el lugar que le da a esa persona, porque no me lo da a mí, entonces mi corazón no está bien, ni está en comunión con el Señor.
y el Señor ya no me satisface y ya estoy buscando otras cosas. Estoy buscando una satisfacción que no voy a conseguir porque el Señor no me la va a dar porque yo estoy poniendo eh, eh, mi mira en otras cosas, en las cosas de este mundo. Pablo a los filipenses le dice en el capítulo 2, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. El tema es que nos ponemos en un lugar que decíamos no nos corresponde y no damos la talla tampoco. Por eso tenemos que saber discernir, y es muy finito el hilo, cuando nosotros expresamos una opinión, cuando expresamos una opinión de repente que nadie nos pide, cuando en nuestro corazón tenemos pensamientos que quizás no son pensamientos puros, no son pensamientos santos, no son pensamientos sanos. Nosotros tenemos que saber discernir si eso es murmuración o qué es. Porque decíamos, cuando sucede en nuestro corazón, Dios ya lo escuchó. Porque Dios sabe mi palabra antes de que yo la diga. En los versículos siguientes, 13 al 16, dice, vamos ahora los que decís hoy si mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando esas cosas se apoderan de nosotros, eh, las cosas ya mencionadas, ¿verdad? La envidia, la, la codicia, el afán, nos lleva a vivir la vida de una manera en la que sacamos a Dios de nuestros planes, porque tratamos de alcanzar, tratamos de superar quizás a esos hermanos que corren también atrás de eso y nos vemos contagiados de esto y terminamos viviendo una vida en la que sacamos a Dios por completo de nuestro centro y ni siquiera le consultamos, nos lleva a correr una carrera mal corrida. ¿Y a qué nos lleva esa conducta? Bueno, decíamos a sacar a Dios de nuestros planes. Es hacer cosas sin consultar a Dios. Dice, vamos ahora los que decís hoy si mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuántas veces cuando eso se apodera de nosotros, terminamos haciendo cosas sin consultar a Dios? Terminamos haciendo planes y no es que esté mal planificar, está bien planificar. El asunto es cuando nosotros sacamos a Dios de esos planes, cuando no le consultamos, cuando vivimos una vida que la estamos viviendo según nuestros propios parámetros, pero no según Dios. Nos lleva a poner nuestros ojos en las cosas de este mundo. Desperdiciamos tiempo valioso también. Dice ahí que irían un año, estaríamos allá un año, traficaremos, ganaremos, es decir, negociaremos, ganaremos dinero, ¿verdad? Y hace una pregunta que a mí me resultó muy importante en el versículo 14, que me llevó creo que a plantearme todo esto. Y él pregunta, ¿qué es vuestra vida? ¿No? Y él dice, ciertamente es neblina, él da una respuesta que parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero me llevaba a preguntarme esto, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué me motiva a vivir o a actuar? Nuestra vida está impulsada por las cosas de este mundo, el motor, el combustible que le pongo a mi motor son cosas de este mundo, codicia, deseos propios, deseos desordenados. Mi vida está motivada por competir con los demás,
Y decía que terminábamos desperdiciando tiempo porque, fíjense lo que dice, la vida es neblina, aparece por un breve periodo de tiempo y se desvanece. Ninguno de nosotros sabe cuánto viviremos. Podemos morir esta noche o mañana, pero en nuestra mente nosotros siempre tenemos una vida por delante, ¿verdad? Planeada, hecha. Ahora hacemos planes, vamos allá, hacemos tal o cual cosa y corremos atrás de esas cosas. Por eso él pregunta, ¿qué es vuestra vida? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Verdad? Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, veremos esto o aquello. ¿Saben? Los gentiles dicen si el Señor quiere. Mi madre todo el tiempo dice, si Dios quiere, si Diosito me deja, si Dios permite. Y nosotros muchas veces en nuestra vida cristiana caemos también en esto, en honrar al Señor con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y decimos si el Señor quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios permite. Pero en algún momento nos detuvimos a consultarle al Señor si era su voluntad. En algún momento eh, nos detuvimos a pasar tiempo con el Señor y pedirle guía al Señor. Para nosotros, los hijos de Dios, va más allá de decir si Dios quiere, sino que habla de una relación profunda con Dios, de saber si realmente eso es lo que Dios quiere, si el Señor quiere, si es su voluntad, ¿verdad? Y decíamos, no está mal hacer planes, lo que sí está mal es sacar a Dios de nuestros planes, porque eso nos lleva a desperdiciar tiempo, a correr atrás de cosas que no tienen sentido, que quedan en este mundo. Y preguntábamos, y me preguntaba, ¿qué combustible le estoy poniendo a mi motor? ¿Qué es lo que a mí me motiva a levantarme día a día? ¿Qué es lo que a mí me motiva a servir? Y creo que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces terminamos sirviendo, haciendo las cosas humanamente bien, pero con la motivación incorrecta. O terminamos mostrando inconformidad con lo que ya se está haciendo y debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros entonces, si hay inconformidad con lo que ya se está haciendo. El problema es cuando hacemos planes, ¿verdad? Y asumimos que lo que Dios permite, eh, o sea, que basta con decir si Dios quiere y asumimos que todo viene de Él. Y nunca le consultamos, nunca discernimos. Entonces nos aparece un buen trabajo y tiene que ser de Dios y lo aceptamos. Y después terminamos en un gran embrollo, terminamos en una difícil situación espiritual, ¿no? Va más allá de solamente decir si Dios quiere. No es solamente decirlo, sino es lo que hay en nuestro corazón. En mi corazón hago lo que Dios quiere. En mi corazón vivo de la manera en que Dios quiere. Incluso el Señor, cuando lo sacamos de nuestros planes, muchas veces permite que nuestros planes no salgan bien, aun cuando los sacamos de ahí. Vamos allá, nos establecemos, traficamos, o sea, negociamos, ganamos. El problema es que esto contribuye a nuestra soberbia y después terminamos en problemas porque atesoramos estas cosas más de lo que atesoramos a Dios y nos lleva a correr una carrera mal corrida, decimos. Perseguir estas cosas eh, nos aleja del lugar que realmente debemos tener y que tenemos delante de Dios. Hacemos las cosas por la motivación equivocada y no nos damos cuenta que quizás en nuestro corazón hace mucho tiempo la murmuración empezó contra las cosas que ya se están haciendo, contra lo que no se hace, contra Dios principalmente. Entonces debemos saber discernir que si Dios ya lo escuchó, entonces ya hay un pecado en mi corazón. Pero lo precioso de Dios es que
Él siempre está esperando que nosotros volvamos a Él y volvamos a arrepentirnos y volvamos a sus brazos. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La sangre de Jesús nos limpia cuando hay suciedad en nuestro corazón. Debemos confesarle a Él. Él es fiel, Él es justo, Él nos perdona, nos alienta a no pecar también. Aquí Juan dice en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si pecamos, tenemos a Cristo abogando por nosotros. Y esto no es que nos dé libertad para permitir estas cosas en nuestro corazón, pero sabemos que podemos volver confiadamente a- al Señor Jesús, porque sabemos que Él aboga por nosotros y Él es el único justo. Versículo 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muchas veces nosotros permitimos estas cosas, estas influencias, que se apoderen de nosotros en nuestro corazón. Y en nuestro corazón, a mí me gusta esa imagen de una casa llena de habitaciones. Quizás hay muchas habitaciones en nuestro corazón que están a oscuras, donde Dios todavía no alumbra, donde Dios todavía no hemos permitido que entre, que abra la puerta para que prenda la luz, porque no nos gusta lo que hay dentro. Pero sin embargo ahí está, lo permitimos que esa habitación esté ahí a oscuras. Pero Dios es luz y Dios quiere luz en nuestro corazón y quiere que vivamos una vida que le honre y que le glorifique. Y debemos preguntarnos esto: ¿qué es nuestra vida? ¿Qué combustible usamos para nuestro motor? ¿Qué nos motiva a nosotros a servir al Señor? ¿Qué nos motiva a vivir nuestra vida cristiana? ¿Agrada a Dios lo que escucha en mi corazón? ¿Lo honra? ¿Lo glorifica? Esa habitación oscura, si Dios la prende, ¿qué va a encontrar ahí? Él ya lo sabe, pero quizás a nosotros mismos no nos gusta lo que hay ahí. Y cuando nosotros permitimos que haya una habitación oscura en nuestro corazón, vamos a permitir que hayan 2, 3, 4, 5, hasta que terminemos andando en tinieblas más que en luz. Y si somos hijos de Dios, debemos andar en luz. Y cuando nosotros eh, permitimos este tipo de cosas en nuestro corazón, perdón, como la murmuración, debemos abrir los ganchos, como dicen por ahí, y dejar que el Señor nos alumbre, porque nosotros vamos a ir un camino de ciegos, ¿verdad? El Señor es el único que nos puede limpiar, el Señor es fiel, el Señor nos perdona, nos alienta, así que
Creo que debemos quedarnos con eso, prestar atención, tener cuidado de lo que se gesta en nuestro corazón y volver siempre al Señor, para que el Señor nos guarde de este tipo de sentimientos que pueden provocar no solamente cosas muy desastrosas en nuestra vida inmediata, en mi corazón, en mi trabajo, en mi servicio, en mi familia, sino puedo llegar hasta desestabilizar una congregación entera, ¿verdad? El resto va a sufrir también las consecuencias de mi pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, espero que haya sido de bendición. Vamos a orar para terminar. Quizás le pido a mi hermano Mario si se anima a orar y después es de los hermanos. Vamos a estar en reverencia entonces orando, hermanos. Dios y Padre, gracias porque tú nos has permitido en esta noche escuchar esta exposición de tu palabra. Gracias, Señor, y pedimos en primer lugar perdón, porque muchas veces, Señor, hemos tenido espíritus así que no están de acuerdo contigo. Señor, somos humanos y necesitamos de tu misericordia, Señor, y venir a ti con corazón humilde sobre todas las cosas y reconocedores de que muchas veces nos equivocamos, pero sabemos, Señor, que tú nos miras con amor. Y si nuestro arrepentimiento es sincero, Señor, tú lo vas a ver de esa manera y ves, como decía el hermano, nuestro corazón. Por eso, Señor, aquellas habitaciones oscuras que tengamos, Señor, que podamos permitir que puedan ser alumbradas por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por mis hermanos que hoy han estado conectados, Señor, y viendo esta transmisión. Te pedimos por aquellos que no lo han podido hacer, que tú cuides de cada uno, Señor. Y gracias, Padre, porque tu mensaje se sigue exponiendo, Señor. Y cuídanos, cuida de cada uno de mis hermanos que están enfermos, de aquellos que necesitan, Señor, de la sanidad, que tú estés con cada uno, Padre. Tú conoces cada caso, por eso lo dejamos en tus manos y agradecemos este tiempo. Y agradecemos, Señor, por la comunión y la comunidad en la que tú nos has puesto. Bendícenos, cuídanos, Señor, al comenzar esta semana y que cada uno de nosotros tenga muy presente, Padre, lo que en esta noche tú has hablado en nuestro corazón. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el transgresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí. Qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¡Qué expiación tan grandiosa tú das! Que el más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí. Qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí.
gracia vino a mí.